Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy continuaremos con el libro El Festín del Petróleo. Vamos a hablar acerca de los 7 grandes dinosaurios del petróleo. En primer lugar está la Standard Oil de Nueva Jersey, que desde 1973 esta empresa cambió su nombre por el de Exxon. El monopolio de Rockefeller ramifica su imperio a través de 221 empresas subsidiarias dentro de Estados Unidos. Opera principalmente por medio de la Humboldt, que mantiene cerradas la mitad de sus pozos con fines de reserva. Fuera de Estados Unidos, la Jersey cambió de etiquetas. En Venezuela es la Creole Petroleum, que origina 1/3 de las ganancias anuales de la compañía. En 1960, el aporte venezolano en sus beneficios fue de $205 millones, sobre una producción de 360 millones de barriles, extraídos por la Creole. En 1970, estas utilidades casi duplican, pues la Creole extrajo 540 millones de barriles, cerca del 30% de la producción venezolana corresponde a la Jersey. En Colombia, la compañía adopta el nombre de Tropical Oil y tuvo durante años los yacimientos de Barranca Bermeja, principal zona productora en Canadá. Otra de las filiales de la Imperial Oil controla el 17% de la producción nacional. Fuera de América, la Jersey afinca sus intereses en todos los continentes restantes. En Arabia Saudita posee el 30% del capital de la Aramco, Arabian American Oil Company, que monopoliza la producción nacional. Este país produjo en 1970 un promedio de 3.680.000 barriles diarios y acaba de agregar a sus reservas de 128.500 millones de barriles, la más grande reserva del mundo, el yacimiento de Masalai, descubierto en diciembre del año pasado, que por sí solo posee un depósito de 80.000 millones de barriles probados. En la misma región árabe, la Jersey controla el 20% del capital de la Iraq Petroleum, compañía que en los años 50 percibió utilidades de $200 millones por año. El Irak es el 8º productor del mundo. La Jersey acapara además la producción de Qatar y de los principados que bordean la península arábica. Según propias declaraciones, es dueña de la región de propiedades avaluadas en $206 millones. En Indonesia, país cuya producción petrolera va subiendo rápidamente en la escala mundial, la Jersey posee el 50% de los capitales dedicados al ramo. En 1960, una de las filiales más conocidas, la Esso, construyó refinerías en Alemania Federal, Francia, Inglaterra, Holanda, Noruega, Australia, Filipinas y Japón. Los productos Esso circulan por todas partes. Además, la Jersey posee una flota de buques de tal envergadura que solamente en 1960 incorporó 14 nuevas unidades con una capacidad fluctuante entre 240.000 y 350.000 barriles. Consciente de su poderío, la Jersey declaró hace poco que fuera del mundo socialista, ella controla el 14% de la producción mundial, el 17% de la refinación y el 18% de las ventas. Naturalmente, la Jersey no es más que uno de los principados de la familia Rockefeller y de sus principales socios, con sus hermanos a solo Nelson Rockefeller, gobernador de Nueva York,
es dueño de haciendas ganaderas como Monte Sacro en Venezuela, latifundio de 3.000 hectáreas, haciendas cafeteras como Coffee Robusta en el Ecuador, Hacienda Palo Gordo en Venezuela dedicada al arroz, Mata de Bárbara, rancho ganadero también en Venezuela, plantación de la Bahía Conil Ct. John en las Islas Vírgenes, finca utilizada por Lawrence Rockefeller con fines de recreo. Lo mismo que él fundó Buena Esperanza y la Bahía Little Dix en Virgen Gorda. En Puerto Rico, los Rockefeller poseen el Hotel Dorado Hilton y los Fundos Dorados Hilton, que comprenden 4 kilómetros de playa privada, 2 piscinas, canchas de tenis, un hipódromo, 2 casinos, parques de animales. Esta familia monopoliza asimismo el control de poderosos bancos como el Chase Manhattan, del que David Rockefeller es presidente. Para 1969, el capital de este banco era de $20.000 millones, con 147 sucursales en New York y 42 en el extranjero. Los Rockefeller poseen de paso una incontable cadena de supertiendas. Se asegura que los almacenes TIA son de su propiedad. Fundaciones, empresas de urbanización, acciones dominantes en bancos extranjeros, como el Banco de Comercio en Colombia con 120 sucursales, Banco SAR Brasilero, 34 sucursales, Banco Atlántico Honduras, 24 sucursales, Banco Argentino de Comercio. Las compañías petroleras que controla la Jersey amontonan un capital de $30.000 millones y trabajan con un personal integrado por 300.000 obreros y empleados. Las ganancias de la Jersey suben de año en año. Hace poco, los personeros de la compañía declararon a la prensa que los primeros 9 meses de 1971, esta percibió utilidades líquidas por la suma de $1.000 millones, cifra superior a las rentas fiscales del Ecuador en los 30 últimos años. Pasamos a la Royal Dutch Shell. La compañía anglo-holandesa dirige las actividades de 121 empresas subsidiarias, conforme vimos antes. Es tan fuerte el poder de esta empresa que se permite el lujo de efectuar ventas masivas en 42 estados norteamericanos. De hecho, ocupa el 5º lugar de las ventas en este mercado y el primer puesto en el mercado británico, contando con filiales dentro de Francia y de toda Europa occidental. Para 1960, sus ganancias fueron de $497 millones y en 1969 sus ventas fueron del orden de los $9.700 millones. Los ingresos de la Shell provienen ante todo de Venezuela, donde la compañía tiene actualmente una concesión global de 302.000 hectáreas, habiendo extraído en 1970 320 millones de barriles. En África, en parte Nigeria, es suya. En la región árabe controla el 23% del capital de la Iraq Petroleum. En el Irán, el 14%. En Indonesia, comparte el dominio de la producción con la Jersey. Esta compañía es propietaria de uno de los mayores flotas petroleras del mundo. Para esta compañía, la pérdida de los campos rusos de Bakú pudo ser una desgracia, pero para entonces 1917, la concha amarilla, que es su símbolo, lucía cerca del Palacio de Gobierno en todas las capitales del mundo, Washington incluida. La biografía espléndida de Hendrik Detterding es frecuentemente citada como prueba del fabuloso mundo ganado por la Shell.
mientras financiaba expediciones contra la revolución de Lenin. Deterding rendía culto a todas las mujeres distinguidas y hermosas que acertaban a pasar por debajo de sus arcos del triunfo. Así, en un memorable día de París, regaló a Lidia Pavlova, esposa de un emigrado ruso noble y fracasado, un collar de esmeraldas adquirido por 300.000 libras esterlinas, que hoy significarían más de 15 millones de sucres. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.